Nuevamente con ustedes a través de nuestro medio, como hemos dicho en alguna ocasión, creo que hay un sistema por ahí que usted puede canalizar sus preguntas y aquí con la ayuda del Señor se las respondemos. Pero nueva vez estamos aquí con las mismas dos personas que tuvimos anteriormente y con el mismo propósito. Una bendición para mí verle nuevamente y esperamos que podamos en este día satisfacer su pregunta, lo que desean saber. Diga su nombre, por favor, nuevamente. Tania Montalvo. Buenas tardes, yo soy Rosy Mendoza. Muy bien. Entonces vamos a escuchar la primera pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos cuando tenemos pensamientos ansiosos? ¿Qué dice la Biblia que hagamos cuando tenemos pensamiento ansioso? ¿Verdad? Bueno, ¿qué es pensar de una forma ansiosa, verdad? Pensamiento ansioso. Obviamente es una forma distorsionada de pensar. Sabemos lo que es estar en ansia, ¿verdad? Tener ansiedad. La ansiedad es provocada por muchas cosas. Falta de paciencia, desesperación, espera de algo. Y entonces cuando uno está en esa condición, como que uno no, decimos nosotros, no está dentro de sus cabales, ¿verdad? Entonces son pensamientos distorsionados y también son a veces errores de pensamiento. No es lo mismo cuando en cualquier aspecto, área de la vida, las condiciones en que estamos, ¿verdad? Pues producen en nosotros manera de, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y vamos con hambre, ¿verdad? Ustedes han ido a comprar con hambre. Uno echa ahí comida pensando que tiene hambre. Pero si usted va ya que no tiene hambre, cualquier cosa que llevemos, ¿verdad? Entonces, lo mismo que cuando uno está enojado, o es diferente como usted habla, como usted piensa, a cuando está en paz. Quizá enojado dice una respuesta a una cosa que no ayuda. Entonces, eso pasa con los pensamientos ansiosos. No sé si usted alguna vez ha estado ansioso, sí, Tania, como, ¿verdad? Ahora, ese tipo de cosas que no son buenas en la vida, ¿verdad? Uno tiene que pensar en ella y tratar de resolverla. Porque hay personas que con frecuencia están ansiosos, ¿sí o no? Por cualquier cosa se ponen ansiosos. Ahora, ¿qué yo hago para satisfacer o para corregir esa cosa? Y uno parte desde el mejor modelo, desde el mejor ejemplo, desde el mejor consejo. Y esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en dice primera Pedro 5:7, echando sobre él vuestras ansiedades, porque él tiene cuidado de nosotros. Volcando sobre Dios nuestras ansiedades, porque él tiene cuidado de nosotros. Por ejemplo, estoy ansioso, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la tendencia? Decir, Señor, mira, ayúdame. ¿Verdad? No tiene que abrir la boca si quiere, sino en tu pensamiento, Señor, ayúdame, porque estoy muy ansioso. La ansiedad se ocurre, qué sé yo, puedo estar en una oficina, en el avión, ¿sí o no? Que estamos loquitos por llegar. Bueno, y como que eso nos saca decimos nosotros, de quicio.
Entonces, ¿qué podemos hacer a la luz de la Biblia? Poner en manos de Dios nuestras ansiedades y decir, Señor, mira, ayúdame a sobreponerme sobre esta situación. Es lo que hace una persona que cree en la palabra. Es lo que hace una persona que busca el consejo de Dios. Porque no sé si ustedes han oído de estas cosas, de una terapia que hacen yoga. ¿Han oído del yoga? Sí. Que ahí van y se sientan ahí, dije, a meditar. A veces hasta se duermen. Pero el consejo, conforme a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Debemos reconocer que posiblemente estemos pensando erróneamente y que por tanto que estamos pensando distorsionado. Entonces Pedro nos está diciendo, esa ansiedad que usted tiene, vólquela sobre el Señor, porque tiene cuidado de nosotros y nos va a ayudar. ¿Qué tú crees, Tania? Sí, buena respuesta, gracias. Amén. ¿Y Rosy? Sí, mi pregunta en esta ocasión es, la Biblia nos dice que regresará Jesús a juzgar a vivos y muertos. Y justo vino al pensamiento, ¿qué de aquellos, por decir Elías, quien ya recogió Dios, también serán juzgados? Repite la pregunta. En la Biblia nos dice que Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ok. Entonces, ¿de aquellos hay quienes ya están con Dios y serán juzgados aún así? Bueno, bien. Mi duda. Mira, en la Biblia nos señala 3 juicios. Uno está en Mateo 25:31, no vamos a leerlo para economizar tiempo, que habla ahí del juicio a las naciones. A las naciones. Ese juicio va a ocurrir cuando el Señor regrese, que dice ahí, y estarán los corderos a la derecha, y ahí es que el Señor va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, cosas como esta. Y a los otros les va a decir lo contrario, tuve hambre y no me diste de comer. Entonces la pregunta que le van a hacer al Señor, Señor, ¿y cuándo tú tuviste hambre? Entonces Jesús va a decir, por cuanto lo hiciste o no lo hiciste, a uno de esos pequeños que creen en mí, a mí no lo hiciste. Ese es el criterio de ese juicio a las naciones, que será cuando el Señor regrese con su iglesia. Otro juicio está en 1 Corintios 5:10. Es el juicio a la iglesia. Pero entiende esto, no es un juicio en la que está en juego nuestra salvación. Ya hemos ascendido como iglesia, sino que va a ser un juicio como para darnos los galardones, las cosas, ¿verdad?, conforme vivimos. Entonces, en eso no está involucrado el aspecto de la salvación, porque la iglesia no va a pasar por juicio, ¿verdad? Porque ya desde que seamos levantados, ya somos salvos, de hecho, y en unos minutos puede venir el Señor y levantarnos. Entonces nosotros no vamos a pasar por juicio, porque en un juicio, cuando se pasa un juicio, una gente es o culpable o inocente, ¿sí o no? Así es. Entonces la iglesia, en ese momento, ya hemos sido redimidos, justificados. Y no voy a decir la iglesia, voy a decir todo lo que hemos creído en el Señor. A través de todos los tiempos, no pasaremos por ese juicio para poner en juego nuestra salvación, sino que será un juicio, repito, para galardonarnos conforme hayamos vivido. ¿Está bien? Ahora, el tercer juicio, que es lo que se llama el juicio final, al que la gente tanto le tiene miedo, ese está en Apocalipsis 20:11.
Y ahí está diciendo, ya no habrá más juicio después de ese. Ahí está diciendo que estaba el Señor, se llama el juicio del trono blanco. Y dice, y estaban delante de él todos los muertos, grandes y pequeños. Ese va a ser un juicio para los perdidos. Esos son culpables. Y dice ahí, y fue, grandes y pequeños se refiere no solamente a la estatura. Por ejemplo, tú eres pequeña y yo grande. Pero ahí no estaremos en ese juicio, ¿verdad? Gracias a Dios por la gracia del Señor. Pero todo lo que está ahí se refiere, digamos, a los grandes, a los reyes, a los poderosos, que estarán ahí delante del Señor si no creyeron en el Señor, si se perdieron. Y dice, y se buscó en el libro, y se buscó en los libros, y no fue hallado su nombre. Entonces fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Recuerda, 3 juicios: a las naciones, a la iglesia para galardonar y a los perdidos para ya decirle el veredicto final de parte del Señor. Entonces, en esas 3 cosas que hemos visto, tuve involucrado a los vivos, a las naciones que van a estar vivas y a los muertos que estarán perdidos allá en Apocalipsis. Entonces, todas esas personas que pensamos del Antiguo Testamento, como tú mencionaste, Elías, Isaías, esa gente no estará en el juicio final, sino serán también levantados de alguna manera por parte de Dios. ¿Qué tú crees, Rosy? Excelente, contestó mi pregunta, muchas gracias. ¿Es difícil tu pregunta? Claro que sí. Amén, sí. Ok. Lo importante es estar, ¿verdad?, listo con el Señor, porque quizá Teresa, una amiga mía, no llegue a cocinar en su casa porque el Señor viene a buscarnos. ¿Qué le parece? Así que gracias a Dios porque podemos conversar, hablar sobre estas cosas y satisfacer algunas preguntas. Obviamente, el preguntar es de sabio. La gente sabia pregunta. El que cree que lo sabe todo no es sabio. Pero Dios le bendiga nuevamente y ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes. Que Dios le bendiga y nos vemos más adelante.